Ella inocentemente se volvió su criada. Él la hizo suya aquella misma noche y 9 meses después la coronó duquesa. Clara bajó del tren con las 2 maletas que constituían toda su vida en este mundo, sus dedos temblorosos aferrándose al cuero gastado mientras sus pies tocaban la plataforma de madera. Sus ojos azules, aquellos ojos que su madre solía decir que reflejaban el alma de un ángel caído en la tierra, barrieron lentamente la estación ferroviaria de la pequeña ciudad de Ravensfield con una mezcla desgarradora de esperanza frágil y terror absoluto que la dejaba respirando con dificultad. A los 23 años, ella había dejado todo para atrás, como una mujer deja un incendio que amenaza con consumirla completamente, huyendo de un padre que no la veía como hija, como un ser humano con sentimientos y sueños legítimos, sino como una moneda de cambio, como un activo que podía liquidar cuando la codicia y el vicio lo exigieran sin piedad. Aquel hombre que le había dado vida pero no le había dado amor, que debería haberla protegido del mundo cruel, pero en vez de eso la había ofrecido al mundo de forma brutal, se había inclinado sobre ella 3 noches antes con aliento fétido de whisky y delineado su futuro como si fuera propietario no solo de sus propiedades, sino de sus huesos, de su sangre, de su dignidad y de su alma misma. Había llegado a un acuerdo, había dicho con una satisfacción terrible que hizo a Clara arrugar la nariz de disgusto genuino, con un señor de la región que necesitaba una esposa joven, una mujer que no cuestionaría sus maneras arbitrarias, que no hablaría demasiado, que no tendría pretensiones por encima de su lugar y que traería una dote adecuada para satisfacer sus apetitos sangrientos de riqueza y poder. Clara había comprendido en aquel momento con una claridad que cortaba como vidrio quebrado. Aquello no era matrimonio en el sentido que las mujeres románticamente inclinadas lo imaginaban, sino esclavitud disfrazada de respetabilidad. Era muerte de un tipo diferente, una muerte lenta y agonizante, donde cada día sería un entierro gradual de la propia alma, donde cada noche sería un horror renovado que ella tendría que soportar en silencio y sumisión. Ella había visto el modo como su padre miraba a las criadas menores de la casa cuando pensaba que nadie estaba observando, con aquel deseo predatorio que la hacía desear desesperadamente que pudiera arrancarle sus ojos de la cabeza, y supo en aquel momento con certeza absoluta que nunca experimentaría nada remotamente parecido a la ternura o al cuidado con aquel hombre para quien había sido arreglada como un sacrificio. No habría amor, no habría respeto, no habría nada además de humillación y dolor. La perspectiva la consumía, le robaba el sueño, llenaba sus pulmones de un pánico constante que era casi físico en su intensidad. Entonces ella había huido en la oscuridad de la noche como una ladrona, robando su propia vida de vuelta de las manos de quien la había reclamado como propiedad. Dejó la casa en silencio absoluto durante las horas más negras de la madrugada, cuando hasta el propio mundo parecía estar durmiendo profundamente y nadie podía verla desaparecer en la oscuridad como un fantasma. Dejó a una madre que lloraba silenciosamente en las habitaciones oscuras de una mansión que había dejado de ser hogar hacía mucho tiempo. Años atrás, cuando el vicio había consumido al padre y destruido la paz doméstica. Dejó el apellido que cargaba como un peso muerto, aquel nombre que la identificaba con fracaso y humillación familiar, la carta que el gerente de propiedades había conseguido enviarle a través de canales discretos, una carta preciosa que había obtenido a través de una amiga de su madre que todavía tenía contactos decentes y humanitarios en el mundo. Prometía trabajo como criada en el ducado de Ravensfield, un lugar donde ella podría recomenzar completamente y dejar su pasado para atrás, donde nadie conocería su historia de humillación y desesperación, donde podría ser solo otro rostro invisible y fácilmente olvidado en el ejército de personas que mantenían la gran casa funcionando como un reloj perfectamente ajustado. Parecía un paraíso, un verdadero paraíso, cuando comparado con el infierno que había dejado para atrás.
¡Qué alegría tienes aquí! Dime de dónde ves este video. Deja tu like, suscríbete y vamos a empezar. Pero antes de que tú prosigas con esta jornada conmigo, quiero hacerte una invitación que viene profundamente del corazón. Si esta historia de transformación extraordinaria de una mujer que rehusó aceptar de forma pasiva que su vida era determinada por las circunstancias brutales de su nacimiento y por lo que los hombres habían decidido para ella, si eso va a tocar fondo en tu corazón en los minutos que siguen, si tú también ya te viste atrapada en circunstancias que parecían imposibles de escapar, que parecían como un destino grabado en la piedra, sellado por la mano de un Dios indiferente, yo te invito más sinceramente a formar parte de esta comunidad extraordinaria y acogedora. Presiona ese botón de suscripción en el canal ahora mismo y únete a miles de mujeres valientes que descubren día tras día que la vida tiene siempre un camino nuevo, siempre una puerta abierta cuando creemos que todo estaba cerrado para siempre, de forma irreversible. No es solo sobre ver videos y pasar el tiempo, es sobre estar en un espacio genuino y seguro donde tus emociones son comprendidas profundamente, donde tu jornada personal importa más que cualquier métrica o número de visualizaciones, donde encuentras otras mujeres que, como tú, rehúsan ser definidas por las circunstancias difíciles que enfrentaron. ¿Estás lista para oír la historia completa de Clara, una mujer que descubrió que la humillación era apenas el comienzo de una jornada extraordinaria de transformación? Entonces, vamos juntas en esta aventura emocional y profunda. El ducado era una propiedad tan vasta e impresionante que Clara necesitó de casi una hora entera para caminar desde el portón de hierro forjado, con sus detalles intrincados y símbolos de poder, hasta las dependencias donde las criadas vivían en sus cuartos pequeños y ordenados. La mansión se elevaba contra el cielo como un monumento monolítico al poder y al privilegio atemporal. Sus torres elegantes de piedra caliza blanquecina y ventanas arqueadas reflejando la luz dorada de la tarde como si fueran estrellas capturadas mágicamente en la tierra. Ella apenas podía creer que ahora era parte de aquel mundo extraordinario, aunque fuera solo en los pisos más bajos, en los pasillos de servicio que el resto del mundo aristocrático no veía, en aquellos lugares secretos donde siervos se movían como fantasmas bien entrenados, cumpliendo sus funciones diarias, sin nunca ser verdaderamente vistos o apreciados por su labor. La señora Hardwell, la ama de llaves principal que había gobernado aquella casa con puño de hierro durante 30 años, la recibió con frialdad profesional que no permitía ninguna familiaridad personal, recorriendo su silueta fina con ojos críticos que parecían capaces de enumerar cada una de sus debilidades e insuficiencias solo mirando su rostro. Su voz era como hielo cuando hablaba, cada palabra medida y exacta. 5 años como criada aquí, dijo ella en un tono que no permitía contraargumentación o vacilación de cualquier tipo, será absolutamente suficiente para aprender cómo ser completamente invisible para aquellos que importan. Las criadas no deben ser vistas por los huéspedes, no deben ser oídas hablando fuera de contexto apropiado, no deben ser recordadas como individuos distintos, explicó con el tono de quien estaba recitando una verdad universal, tan establecida como la gravedad o el movimiento de los astros. Ellas deben aparecer cuando necesario y solicitadas, desaparecer rápidamente cuando no son más solicitadas, fundirse literalmente con las paredes como sombras bien entrenadas y disciplinadas, como parte inherente de la propia estructura arquitectónica del ducado. Clara asintió respetuosamente con la cabeza, inclinándose con la sumisión que había aprendido desde la más tierna infancia, entendiendo profundamente que había encontrado exactamente el tipo de refugio que su alma asustada y herida buscaba desesperadamente.
Trabajo arduo y sin descanso, anonimato garantizado como ningún otro lugar, una pequeña moneda al final de cada semana que le permitiría eventualmente ahorrar lo suficiente para comenzar una vida verdadera e independiente en algún lugar muy distante de allí. Era infinitamente más de lo que tenía cuando llegó en aquel tren, cargando apenas esperanza fragilizada y dolor profundo en su pecho. Los primeros 3 meses fueron un borrón continuo e incesante de trabajo sin fin que consumía cada hora del día y dejaba su cuerpo tan exhausto y cansado que ella se dormía antes incluso de que su cabeza tocara la almohada en la noche. Clara despertaba religiosamente antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro como boca de lobo absoluta, sin ninguna luz en el cielo naciente, para limpiar las chimeneas de la mansión entera, remover las cenizas frías y grisáceas de la noche anterior con palas de metal pesado, reorganizar cuidadosamente los troncos de roble en patrones específicos y encender el fuego meticulosamente que calentaría a los nobles en sus dormitorios lujosos y cómodos. Ella preparaba tés delicados en bandejas de plata, pesada con cuidado absoluto. Sus dedos temblando ligeramente mientras equilibraba tazas de porcelana fina que costaban más de lo que ella ganaría en un mes entero de trabajo. Pulía la plata hasta que brillara como diamante puro bajo la luz del día, cada movimiento repetido cientos de veces hasta que aquel metal reflejara su rostro tan claramente que podría contar las pecas en su nariz pequeña. Sus dedos se quedaron ásperos y agrietados, las uñas rotas y permanentemente sucias de una suciedad que se rehusaba a salir a pesar de todos sus esfuerzos desesperados para limpiarlas con fregado. Sus espaldas adolorida y curvada bajo el peso constante de baldes de agua caliente y pesada, de ropas de cama que pesaban toneladas cuando mojadas e iban hasta el suelo. Su piel reseca e irritada por el trabajo constante con agua hirviendo y jabón áspero que dejaba sus antebrazos rojos como fuego y ardiendo de forma constante y dolorosa. Había días en que Clara estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos mientras escribía iniciales bordadas en las toallas. Había noches en que su columna le dolía tanto que ella lloraba en silencio en la oscuridad del cuarto compartido, apretando las sábanas entre los dientes para no despertar a las chicas a su lado. Había momentos en que se preguntaba si había simplemente cambiado un infierno por otro, si estaba condenada a una vida de sufrimiento sin importancia en cualquier lugar que fuera en este mundo. Pero entonces, en los fines de semana, cuando tenía algunas horas libres preciosas, ella encontraba refugio sagrado en la biblioteca del ducado cuando sabía que sería dejada completamente sola. Allá, entre aquellos miles de libros antiguos y nuevos, Clara descubría mundos enteros que la transportaban lejos de sus dolores físicos y emocionales. Leía sobre mujeres que viajaban solas por los continentes, que encontraban amor genuino y transformador, que reivindicaban su autonomía contra todas las probabilidades. Leía sobre reinas que gobernaban reinos con sabiduría, sobre escritoras que eran reconocidas por su talento intelectual. Y mientras leía, ella se permitía creer por breves y preciosos momentos que tal vez su vida no estuviera condenada a ser apenas trabajo árido e invisibilidad permanente. Todo en su vida cambió dramáticamente el día en que el duque retornó de su largo y misterioso viaje a Londres, un viaje que había durado muchos meses y cuya ausencia había dejado la casa en un estado de quietud respetuosa y orden amplificada. Adrian Blackwell, el 9º duque de Ravensfield, era una figura de leyenda genuina entre los siervos y en la comunidad local. Una historia que las criadas susurraban unas a otras cuando pensaban que nadie las oía. Un hombre que había rechazado todas las propuestas cuidadosamente arregladas de matrimonio que la alta sociedad le había ofrecido durante años, que prefería sus viajes solitarios y aventureros por el continente europeo a cualquier compromiso permanente con la aristocracia británica y sus expectativas asfixiantes y rígidas. Tenía 32 años de edad,
una presencia que parecía llenar y electrificar literalmente cada cuarto al que entraba, y una reputación tan intensa y enigmática como su mirada penetrante y oscura. Se decía entre los siervos que había amado a una mujer una vez profundamente y con desesperación, y que cuando ella lo traicionó de forma devastadora, él había jurado un juramento solemne nunca más permitir que su corazón fuera vulnerable de aquella forma nuevamente. Clara lo vio por primera vez cuando él entraba en la biblioteca donde ella estaba limpiando meticulosamente los estantes de roble macizo que sustentaban miles y miles de libros antiguos y preciosos. Él paró en la puerta como si estuviera suspendido en el aire, sus ojos negros como la noche profunda, recorriendo la sala entera lentamente como si buscara algo específico que había perdido. Y entonces su mirada se posó en ella con una intensidad que la hizo parecer estar quemando literalmente de dentro para afuera, como si fuera combustible siendo consumido por fuego. Ella inmediatamente intentó hacerse más pequeña y más invisible, como había aprendido a hacer desde pequeña por necesidad de supervivencia, doblándose literalmente sobre la estantería de libros con dedos tembando ligeramente, esperando desesperadamente que él perdiera interés y continuara su camino como los otros hacían. Pero él no continuó caminando. En vez de eso, él caminó lentamente en su dirección con una languidez casi felina, que sugirió que él tenía absolutamente todo el tiempo del mundo para estar allí. «Levanta el rostro», dijo él con una voz profunda como trueno que reverberaba a través de la quietud casi sagrada de la sala entera, cargada con una autoridad innata que no admitía negativa o vacilación. Ella obedeció contra su mejor juicio instintivo y se encontró con ojos negros como la noche profunda, penetrantes y extremadamente inteligentes, como si fueran capaces de leer cada secreto que ella guardaba en las profundidades más escondidas de su alma y de su corazón. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él con genuino interés, estudiando su rostro con la intensidad de un artista estudiando el rostro que se propone pintar para la eternidad, como si estuviera intentando memorizar cada detalle, cada línea, cada matiz. «Clara», ella respondió, casi susurrando las palabras saliendo de su boca como si fueran frágiles de más, para ser dichas en voz alta completa. «¿Clara qué?», insistió con una suavidad que no era menos exigente por su falta de rudeza, su proximidad física haciendo su corazón dispararse de maneras que ella no comprendía completamente. «Solo Clara», ella admitió honestamente, porque había dejado su apellido para atrás cuando huyó de su padre. Había descartado aquel nombre como si se descarta ropa sucia e infectada que no se puede más soportar usar. Él sonrió entonces, una sonrisa que había algo peligroso y salvaje en ella, algo que hizo su sangre saltar y hervir en sus venas de forma intensa, algo que susurró dentro de ella con certeza absoluta que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las semanas que siguieron, Adrian encontraba pretextos constantemente, todos los días y en múltiples ocasiones, para estar en los lugares donde Clara trabajaba, para estar donde ella estaba. Pedía que ella arreglara su biblioteca mientras él leía en su sofá de cuero envejecido y suave, los lentes descansando delicadamente sobre su nariz noble y aguileña, su dedo trazando lentamente las líneas de cada texto que leía mientras ella se movía discretamente entre los estantes, removiendo polvo que ya no estaba realmente allí, reorganizando libros que ya estaban en el lugar absolutamente correcto. Que sirviera su té mientras él firmaba correspondencia importante y confidencial en su mesa de caoba maciza, y ella observaba su caligrafía elegante y casi perfectamente formada mientras derramaba agua caliente cuidadosamente en tazas frágiles. Que encendiera el fuego en su estudio privado y personal mientras él practicaba en el violín que tocaba con una habilidad que parecía sobrenatural, como si aquel instrumento fuera una extensión viva de su propia alma y conciencia profunda. Y él hablaba con ella de formas que ningún noble jamás había hablado con una criada, nunca había considerado rebajarse para hablar.
Preguntaba sobre sus libros favoritos, aquellos que ella había leído en las páginas descartadas que encontraba y guardaba en secreto en los bolsillos de su delantal, y parecía genuinamente interesado cuando ella admitía con timidez extrema que se había perdido completa y apasionadamente en historias de mujeres que encontraban libertad e independencia genuinas, más allá de las expectativas sociales sofocantes que les habían sido impuestas desde el nacimiento. Conversaba sobre filosofía con ella como si fuera una igual intelectual verdadera, cuestionando profundamente si una persona era realmente responsable por las circunstancias de su nacimiento, o si había agencia humana real en trascender aquellas limitaciones crueles que la sociedad imponía. Hablaba apasionadamente sobre política, sobre la injusticia fundamental de un mundo que determinaba el valor intrínseco de una persona simplemente por la circunstancia de su nacimiento, por el nombre de su familia, por la riqueza de sus ancestros distantes. Clara sentía una incomodidad creciente y perturbadora a través de esos encuentros. Aquella sensación vertiginosa y casi dolorosa de estar en un precipicio imposible y no saber si iba a volar gloriosamente o desplomarse mortalmente en las rocas abajo. Sus colegas de trabajo notaron el cambio dramático con mucho interés y especulación. Había poca cosa que pasaba desapercibida en los pasillos de servicio cerrados. El modo como el duque la buscaba con una frecuencia imposible de ignorar o negar. El modo como ella se ponía ligeramente más roja y sonrojada cuando él entraba inesperadamente en un cuarto donde ella estaba trabajando. Los susurros aumentaron exponencialmente en los pasillos, mientras se cambiaban de ropa en los períodos de descanso escaso. Una criada, decían con un desdén casi venenoso, que quemaba como ácido en sus palabras maliciosas, absolutamente no podría ser amiga de un duque de aquel nivel de importancia y poder. Ella estaba por encima de su lugar designado, sobrepasando las fronteras invisibles que la naturaleza y la propia sociedad habían trazado con precisión matemática para ella. Ella era ambiciosa y peligrosa, movida por deseos extremadamente peligrosos que una chica de su estación social no debería permitirse sentir o cultivar. Estaba claramente intentando seducirse por encima de su condición a través de la manipulación, esperando que una noche en su cama pudiera mágicamente abrir puertas aristocráticas que su nacimiento humilde había cerrado permanentemente. La señora Hardwell la observaba con una desaprobación cada vez mayor y visible, sus ojos fríos sugiriendo con claridad penetrante que Clara estaba cometiendo un error irreparable y desastroso que la destruiría completely. Entonces vino la noche que cambió completamente la trayectoria entera de su vida, la noche que Clara nunca olvidaría en los años largos que seguirían, la noche que se volvería el punto de división absoluto entre su vida antes y su vida después. Un baile de gala espléndido y opulento en la mansión vecina, Ashford Manor, una ocasión para la cual toda la aristocracia local había sido invitada y preparada meticulosamente durante semanas. Hombres en smoking negro impecable y mujeres en vestidos que brillaban como piedras preciosas genuinas bailarían cuadrillas cuidadosamente coreografiadas mientras champaña se derramaba abundantemente en las copas de cristal fino y delicado. Adrian se estaba vistiendo en sus aposentos cuando pidió que Clara viniera a ayudarlo con su corbata, un pedido simple que la hizo parar completely de respirar y su corazón dispararse incontrolablemente. Ella subió las escaleras nobles con las piernas que temblaban incontrolablemente, su corazón latiendo tan alto que estaba segura de que cualquiera que la cruzara podría oírlo resonando. Él estaba de pie, solo con su camisa abierta elegantemente, revelando el pecho musculoso y bien definido que ella había imaginado furtivamente en sus sueños más salvajes e indecentes.
Clara sintió sus mejillas quemar con una vergüenza que era casi física en su intensidad insoportable, mientras ella intentaba desesperadamente mirar solo el nudo que necesitaba hacer en su corbata, concentrando toda su atención en aquella tarea simple. «Eres tan bella cuando te avergüenzas», dijo él, sus palabras cayendo en sus oídos como miel pura y dulce, sus dedos tocando su barbilla con un toque tan leve y reverente que ella no estaba segura absoluta si él era real o simplemente una fantasía que su mente había creado. Él levantó su rostro lentamente hacia el suyo con delicadeza, sus ojos encontrando sus ojos azules profundos, y ella vio en sus profundidades oscuras un hambre que espejeaba exactamente la suya propia, una conexión que la asustaba y atraía simultáneamente. Sus labios encontraron los suyos antes de que ella pudiera pensar racionalmente en cualquier motivo para resistir, antes de que sus instintos de autopreservación pudieran levantar sus defensas cuidadosamente construidas. Y todo lo que había aprendido sobre propiedad, sobre jerarquía estricta, sobre su lugar en el mundo como una criada que debería ser invisible y obediente, se desintegró completamente en aquel beso como aquel, en aquel toque que la hizo sentir como si estuviera desapareciendo en su interior y siendo reconstruida al mismo tiempo simultáneamente. Aquella noche, mientras la música de los violines del baile resonaba dramáticamente en el piso de abajo y los aristócratas bailaban sus danzas cuidadosamente coreografiadas, manteniendo las distancias apropiadas y susurrando coqueteos que no significaban nada real, Clara y Adrian estaban en otro mundo completamente, una realidad privada y secreta donde ninguna de las reglas sociales rígidas importaba más, donde nada importaba además de la sensación intensa de estar en los brazos uno del otro. Ella despertó sola en la cama grande y suave, la luz tibia del amanecer filtrándose a través de las cortinas pesadas de terciopelo brocado, aquella luz dorada y tibia que sugirió que el mundo exterior había continuado su curso normal mientras ella dormía aquel sueño profundo y sin sueños. Adrian había salido para alguna reunión de negocios importante y confidencial, dejando apenas una nota delicada en su almohada, escrita en su caligrafía elegante y casi artística, que ella reconocería en cualquier lugar. «No tengas miedo de lo que pasó entre nosotros esta noche», decían aquellas palabras que ella leyó cientos de veces aquel día y en los días siguientes. «Ya no eres más una criada en esta casa. A partir de ahora serás tratada como si fueras parte integral de esta casa, como si fueras alguien cuyo valor yo reconozco completamente y honro profundamente de forma permanente». Clara leyó aquellas palabras varias veces mientras su corazón se aceleraba, preguntándose si había sido un sueño tan elaborado y detallado que su mente desesperada lo había creado como mecanismo de defensa. Pero cuando la señora Hartwell la buscó apenas pocas horas después, su expresión era fría como hielo en el invierno más brutal, su voz cargada con un desdén que era casi cortante de más para soportar emocionalmente. «Te fuiste a la cama del duque», acusó, no como una constatación simple de hecho, sino como una maldición pronunciada con odio puro y genuino. «Y ahora te crees por encima de tu lugar apropiado, como si aquella noche te hubiera dado derechos y privilegios especiales. Trabajaste 3 meses para ganar nuestra aceptación tácita y silenciosa, y en una noche destruiste completamente todo eso. A partir de hoy, no eres bienvenida en los aposentos de las criadas donde siempre estuviste. Estás confinada permanentemente al 2º piso, esperando los deseos del duque como si fueras su concubina personal». Los meses que siguieron fueron de una soledad casi insoportable y debilitante. Una soledad que la aislaba más completamente que si hubiera sido expulsada violentamente de la casa a las calles. Clara fue movida a un cuarto pequeño, pero sorprendentemente bonito y bien decorado, cerca de los aposentos privados de Adrian. Un cuarto que había sido claramente preparado
para algún propósito específico que ella no quería examinar muy de cerca o cuestionar. Ya no era más criada, por lo menos, pero tampoco era bienvenida en ningún otro lugar verdadero de la casa. Los criados evitaban deliberadamente su mirada cuando ella pasaba por los pasillos, como si su presencia pudiera contaminarlos con la vergüenza de lo que ella aparentemente se había vuelto. Las empleadas susurraban con entusiasmo malicioso durante las horas en que pensaban estar fuera de alcance de oídos, sobre su caída abrupta de gracia tan repentina. Murmuraban sobre el modo como ella se había vendido por confort y estatus social que no le pertenecía. Conversaban sobre cómo había sido estúpida además para darse cuenta de que un duque nunca realmente consideraría a una criada como algo más que una diversión temporal y pasajera que eventualmente descartaría como se descarta algo dañado. Las horas que Clara pasaba aislada en aquel cuarto la dejaban con mucho tiempo para pensar en su situación imposible, mucho tiempo para lamentar sus elecciones. Ella miraba por la ventana del cuarto pequeño y veía los jardines del ducado, los mismos jardines que había contemplado de lejos cuando era invisible en las cocinas. Ahora estaba separada de ellos por vidrio y por circunstancia. Veía jardineros trabajando, criadas colgando ropas para secar, la vida normal del ducado continuando sin ella. Era como estar en prisión con vista a la libertad. Había momentos en que deseaba poder volver a aquellos días de invisibilidad, cuando por lo menos tenía un propósito claro, cuando por lo menos tenía un lugar donde pertenecía, aunque fuera en los pisos inferiores. Adrian la visitaba en la noche frecuentemente, cada noche una renovación cuidadosa de su atención apasionada que la confundía tanto como la reconfortaba, trayendo libros que sabía que a ella le gustaría leer, compartiendo historias profundas sobre sus viajes por el continente europeo, sus conversaciones intelectuales en Venecia con filósofos y artistas, sus paseos solitarios y contemplativos a través de las ruinas románticamente decadentes de Roma que lo habían transformado profundamente. La besaba con una intensidad que hacía su corazón dispararse de maneras que ella todavía no comprendía completamente. La tocaba de formas que la hacían sentir deseada y apreciada de maneras que nunca había imaginado ser posible experimentar en esta vida. Una noche, él llegó con una caja elegante y le dijo que había escogido algunos vestidos para ella, vestidos que no eran de criada. Ella los vio en silencio. Tejidos finos que ella había apenas tocado al pasar mientras limpiaba. Adrian observó su reacción y preguntó con cuidado si estaba bien. Ella respondió honestamente, su voz casi susurrada, que no sabía más lo que era estar bien, que no sabía más quién era, si era Clara la criada que había sido o si era alguien diferente ahora. Adrian se aproximó a ella y besó su frente con delicadeza, diciendo que ella era simplemente Clara, la mujer que él había escogido. Pero durante el día, cuando otras personas estaban presentes en la casa, él era deliberadamente distante y formalmente cortés, comportándose como si ella no existiera literalmente, como si aquella noche hubiera sido un sueño del cual él había despertado y decidido rechazar completamente. Clara comprendió gradualmente, a través de aquella frialdad performativa durante las horas de luz del día, aquel calor genuino y apasionado en la noche, aquel patrón repetido y devastador de intimidad seguida de rechazo público, que había sido poseída y después descartada, no verdaderamente honrada, como él había prometido en su nota delicada. Había cometido un error irreparable e imposible de deshacer, un error que la atormentaría por el resto de su vida, al permitir que sus sentimientos desesperados la cegaran a la realidad brutal de su situación. Adrian era un noble de los más elevados de la jerarquía social antigua y establecida. Ella era una criada que había entrado por la puerta de atrás con nada además de esperanza fragilizada y desesperación profunda. Aquella noche había sido una diversión momentánea para un hombre rico que estaba aburrido, una distracción inteligente de la rutina monótona de su vida privilegiada, nada más significante o permanente. Ella había creído,
por un momento frágil y vulnerable que ahora la avergonzaba, que tal vez la manera como él la miraba significaba algo real y duradero. Pero la realidad dura golpeó contra ella cuando ella observaba de lejos, mientras él era galante con las hijas de la aristocracia, mientras conversaba con elegancia genuina e interés aparente con mujeres de posición apropiada, mujeres que podrían efectivamente ser sus duquesas legítimamente y respetablemente. Cuando ella descubrió que estaba embarazada 4 meses después de aquella noche que cambió todo para siempre, la terrible verdad la golpeó como un relámpago fulminante que atraviesa la noche oscura. Ella tenía casi 5 semanas de retraso. Las náuseas la visitaban cada amanecer de forma consistente e inevitable. Y un tipo de certeza visceral que venía del cuerpo que entendía antes de que la mente pudiera procesar completamente la enormidad aterradora de aquello que había sucedido. Clara se sentó en la oscuridad absoluta de aquel cuarto pequeño. Aquella noche, cuando Adrian estaba fuera de la casa en alguna función social importante, y lloró como nunca había llorado antes. Lloró con una profundidad de desesperación que la dejó temblando incontrolablemente, porque sabía con una claridad devastadora e irrefutable exactamente lo que significaba. Una criada embarazada del duque. Aquel era el guión que toda mujer en su nivel social había aprendido instintivamente a temer por encima de todo lo demás. La pesadilla que todas las chicas pobres recelaban. Había visto mujeres en esta situación antes. Había visto sus ojos, mujeres que desaparecían de la noche a la mañana, que eran enviadas a casas de caridad distantes y remotas, que retornaban semanas después sin un niño en los brazos y con ojos que nunca más brillaban de la misma forma luminosa. Mujeres cuyos nombres eran susurrados con pena y desaprobación en conversaciones privadas. Mujeres cuyas vidas fueron completamente destruidas por un único error de juicio. Un único momento de debilidad genuina, y ahora ella era una de ellas, aparentemente. Ella sería expulsada en deshonra absoluta e irrevocable, su reputación destruida completamente más allá de cualquier posibilidad remotamente concebible de reparación. Sería marcada como una perdida moralmente en cada ciudad a la que fuera, en cada puerta que tocara buscando trabajo, en cada mirada que encontrara. Su hijo nacería sin nombre legítimo, sin herencia de cualquier especie, sin cualquier derecho legal a cosa alguna, además de bastardía permanente, condenado a una vida entera de vergüenza hereditaria por la simple verdad de sus orígenes cuestionables. Las perspectivas eran sombrías y sin esperanza. Las semanas que siguieron fueron un tormento absoluto y constante. Clara se escondía cada vez que sentía las náuseas llegando, consciente de que cualquier señal física confirmaría lo que la señora Hartwell ya sospechaba fervorosamente. Intentaba comer normally en las comidas comunitarias con las otras criadas, a pesar de que cada porción parecía gris y completamente sin sabor en su boca. Observaba a otras mujeres de la casa alejarse deliberadamente de su presencia, con miedo genuino de que su condición fuera contagiosa, como si la humillación y la vergüenza pudieran pasar de una mujer caída a otra a través del aire. Adrian la visitaba en la noche todavía, más intensamente ahora, como si supiera intuitivamente que algo fundamental había cambiado. Tocaba su cuerpo con una reverencia casi dolorosa y sagrada. Besaba su frente mientras ella se aferraba desesperadamente a él en la oscuridad completa, buscando alguna certeza de que no estaba completamente perdida y abandonada. Pero durante el día, él permanecía distante, formal, invisible, como si la vida pública de ellos y la vida privada de ellos fueran dos narrativas completamente diferentes que nunca podrían encontrarse. Ella se lo contó a Adrian en una noche de lluvia violenta y tempestuosa, cuando la tormenta golpeaba contra las ventanas, con una rabia que parecía reflejar precisamente las emociones tempestuosas y caóticas dentro de su alma. «Estoy embarazada», dijo ella simplemente, las palabras saliendo de su boca como una sentencia de muerte, observando su rostro con absoluta tensión, como un hombre condenado observaría las expresiones del juez que,
determinaría su destino eterno. Adrian parpadeó una única vez, aquellos 2 segundos infinitos de completa inmovilidad que parecieron durar una eternidad, y entonces una sonrisa lenta y radiante como el amanecer se esparció gradualmente por su rostro entero. «Ciertamente lo está», dijo él, un tono de satisfacción genuina y profunda en su voz profunda, «y es exactamente lo que yo quería, lo que yo había esperado secretamente, lo que planeé incuidadosamente desde aquella primera noche cuando entraste en mi vida como si fueras un regalo que el propio destino me había ofrecido generosamente». Clara no entendía absolutamente nada. ¿Cómo podía él estar realmente feliz con esta noticia? ¿Cómo podía él realmente querer esto? ¿Cómo podía él querer al hijo de una criada? Un hijo que lo marcaría para siempre públicamente, que haría de él un escándalo monumental en los salones donde él bailaba. Elegantemente con herederas adecuadas. «Ven conmigo», dijo él, tomando su mano con una suavidad que la confundió profundamente. «Ven conmigo ahora, en este momento exacto». Él la llevó a través de la casa dormida durante la noche silenciosa, bajando escaleras que ella había limpiado cuidadosamente cientos de veces, pasando por los pasillos que ella conocía como la palma de su propia mano, hasta su estudio privado, aquel cuarto especial donde ella había encendido el fuego mientras él tocaba su violín con pasión. Un documento estaba extendido solemnemente sobre su mesa de caoba, esperando con paciencia por los nombres de ambos. Una licencia especial de matrimonio real. Documentos que sugerían arreglos que habían sido hechos mucho más tiempo atrás de lo que ella había percibido o imaginado en sus sueños más optimistas. Él había estado esperando pacientemente, explicó con una calma absoluta y propósito claro, solo esperando por el momento correcto, esperando por una razón que justificara y permitiera traer aquel momento crucial en su vida al conocimiento público del mundo. Él había planeado todo meticulosamente y con precisión, un matrimonio discreto y privado en la capital, lejos de los ojos predadores de los entrometidos y de la sociedad local. Un anuncio público que dejaría a la alta sociedad entera boquiabierta de shock absoluto, que haría a las personas cuestionar todo absolutamente lo que pensaban que sabían sobre él, sobre ella, sobre lo que era verdaderamente posible cuando alguien rehusaba simplemente aceptar las limitaciones que la sociedad había impuesto como ley inmutable. Los 9 meses que siguieron fueron extraños y maravillosos simultáneamente, como vivir en 2 mundos completamente diferentes que ocupaban el mismo espacio físico contradictorio. Durante el día, Clara era mantenida segregada en el segundo piso, distante de la vida normal y rutinaria de la casa, como si su embarazo fuera algo que debiera ser cuidadosamente ocultado hasta que no pudiera más ser negado o escondido públicamente. Pero cuando la noche caía y los siervos dormían profundamente, Adrian la visitaba religiosamente, colocaba su mano grande y caliente en su vientre creciente, sentía al bebé moverse dentro de ella como una presencia mágica viva y tangible, y hablaba con aquella pequeña vida no nacida y durmiendo sobre cómo el padre y la madre se encontraron a través de las circunstancias aparentemente imposibles, sobre una conexión que trascendía todas las reglas sociales rígidas. Ella dio a luz a un hijo en un amanecer de primavera luminoso y dorado, cuando las flores despuntaban magníficamente en los jardines y el mundo parecía estar siendo rehecho de nuevo. Un niño con los ojos negros de Adrian y un pequeñito puño que agarró su dedo con una fuerza que parecía imposible de una criatura tan frágil y pequeña. Adrian lo llamó Thomas inmediatamente, con un tono de reverencia en su voz. En el día del bautizo del niño, apenas una semana después del nacimiento, él hizo una declaración pública que resonó dramáticamente por toda Inglaterra como un trueno reverberando profundamente a través de un valle profundo. Él se había casado con Clara en una ceremonia privada secreta, anunció con autoridad ante la congregación entera de personas profundamente y visiblemente impactadas.
y ahora, por la gracia del rey que reinó sobre ellos y sus propios privilegios innatos como noble de más alto rango, él la hacía oficialmente la duquesa de Ravensfield, la mujer que había entrado por la puerta de atrás como una criada desesperada, que había trabajado en el anonimato más completo e invisible, que había sido humillada profundamente por los colegas y por la sociedad entera. Ahora sería coronada, reconocida públicamente, honrada por todos, su nombre inscrito permanentemente en los registros de genealogía que se remontaban siglos de historia aristocrática. Naturalmente, la alta sociedad protestó con una rabia que era casi palpable y sofocante en cada salón elegante donde el asunto era materia obligatoria de discusión. ¿Cómo él podía hacer algo tan descaradamente inapropiado? Ella era una criada común, una nadie anónima, alguien sin conexiones decentes, sin educación apropiada y refinada, sin cualquier derecho concebible a un título de aquel nivel elevado. Su origen era sospechoso y cuestionable en absolutamente todos los aspectos. Ella había seducido al duque deliberadamente, y con cálculo para ganar su título, se había aprovechado calculadoramente de un momento de debilidad en un hombre que había perdido a una mujer que lo amaba profundamente. Las mismas bocas aristocráticas que la evaluaban discretamente en los mercados cuando ella cargaba las compras de la casa, ahora susurraban su nombre con escarnio evidente en salones de té elegantes, en bailes formales y ostentosos, en reuniones de sociedad exclusivas. Las damas de la alta sociedad, que una semana antes habrían saludado a Clara con cortesía fría, ahora se rehusaban abiertamente a reconocer su presencia en cualquier evento social, importante o menor. Ellas se alejaban deliberadamente cuando ella entraba en un salón, abriendo un vacío palpable a su alrededor, como si ella estuviera apestada y su toque pudiera corromper. Susurraban observaciones venenosas sobre cómo alguien como ella tenía la audacia absoluta de sentarse en las mesas de comedor con personas de verdadera casta y linaje aristocrático que se remontaba siglos. Sus maridos la observaban con un tipo de curiosidad predatoria e incómoda que la hacía estremecerse, muchos de ellos claramente cuestionando cómo Adrian había descartado la propiedad decente y apropiada cuando él tenía una mujer que un día había sido del servicio doméstico más básico. Durante los primeros meses después del anuncio, las cartas comenzaron a llegar. Cartas de mujeres que había conocido cuando era invisible, cartas de criadas que habían trabajado a su lado, cartas de personas que comprendían su humillación porque habían vivido humillaciones similares. Una carta particular llegó de una mujer que había también amado a un noble que no podía amarla públicamente. Otra llegó de una chica que había sido vendida por la familia y encontrado refugio a través de un matrimonio inesperado. Esas cartas la sustentaban en los días peores, cuando sentía que tal vez había cometido un error monumental. Las matriarcas más antiguas y poderosas de la alta sociedad anunciaron públicamente en periódicos de sociedad que no reconocerían el matrimonio como legítimo, que Clara sería siempre una criada a pesar de cualquier título nominal que pudiera cargar o ceremonialmente recibir. Algunos, incluso, sugirieron públicamente que Adrian había sido engañado o que estaba sufriendo de alguna enfermedad mental temporal que explicara su elección tan extraordinaria y desastrosa. Los comentarios herían, pero Adrian los ignoraba con una indiferencia elegante que la sorprendía. Él la llevaba a eventos sociales a pesar del rechazo, a pesar de las espaldas dadas, a pesar de los susurros que resonaban cuando ella entraba. Él colocaba su mano en la parte baja de su espalda en un gesto posesivo que decía al mundo que ella era su responsabilidad, su elección, su compañera. Cuando Lady Pembroke, una mujer que había sido particularmente cruel, se rehusó a bailar con Adrian en un baile, él simplemente sonrió y pidió que Clara lo honrara con un baile. Los susurros se volvieron ecos de shock. Una duquesa bailando en público en un baile de la sociedad. Una mujer que había sido criada. Pero fue uno de los bailes más lindos que Clara jamás había experimentado. Ser guiada por Adrian a través de los patrones elegantes, mientras todo alrededor se volvía secundario. Las matriarcas más antiguas y poderosas de la alta sociedad anunciaron públicamente que no reconocerían el matrimonio, que
Clara sería siempre una criada a pesar de cualquier título nominal que pudiera cargar. Pero Adrian se mantuvo firme y absolutamente inquebrantable, como una roca monolítica en un mar tempestuoso, presentando a Clara en la corte con una propiedad y confianza que sugirió que él no solo aceptaba su presencia, sino que la celebraba genuinamente y estaba orgulloso de su elección. Cuando Lady Ashford, una de las matriarcas más influyentes de la sociedad, se rehusó públicamente a hacer reverencia para la nueva duquesa, Adrian simplemente sonrió y sugirió con calma que ella tal vez se estaba volviendo frágil de más para las exigencias vigorosas de la vida social. Cuando los otros lores comenzaron a cuestionar el matrimonio en el Parlamento, Adrian dio un discurso tan elocuente y arrebatador sobre su derecho inalienable de escoger su propio destino, que dejó hasta a sus opositores más feroces en silencio admirado. Exigía que los aristócratas la saludaran con el respeto apropiado que su nuevo título merecía absolutamente, y había algo en su tono que dejaba absolutamente claro que cualquiera que rehusara sería encontrado excluido de sus círculos sociales para siempre y vetado de su propiedad. Y algo extraordinario y totalmente inesperado sucedió, algo que nadie había previsto en sus sueños más optimistas. Mujeres de familias aristocráticas importantes comenzaron a buscar a Clara deliberadamente para conversar, inicialmente por curiosidad mórbida, pero gradualmente porque se dieron cuenta de que era verdaderamente diferente de cualquier duquesa que ya habían conocido en sus vidas enteras. Ella no juzgaba las confesiones sinceras de infelicidad conyugal. Ella no esperaba que mantuvieran la farsa perfecta de matrimonios vacíos. Ella entendía lo que era ser invisible dentro de un matrimonio, lo que era ser reducida a un objeto decorativo bonito, pero sin valor real. Políticos importantes buscaban sus consejos con frecuencia creciente, porque ella entendía tanto el mundo refinado y aislado de los nobles, como el mundo práctico y real de las personas comunes. Una perspectiva que era extraordinariamente rara y valiosa, un puente vivo entre dos universos que raramente se encontraban genuinamente. Ella comprendía porque había literalmente vivido en ambos lados completamente diferentes. Clara, que había sido enseñada sistemáticamente a ser invisible desde el nacimiento, se descubrió de repente teniendo una voz que las personas realmente escuchaban con atención genuina, que respetaban profundamente y sinceramente, que valoraban más allá de cualquier medida. Pero lo más profundo y significativo de la transformación extraordinaria de Clara no estaba en su estación social elevada dramáticamente o en sus vestidos magníficamente lujosos de seda importada de Francia o en la corona que usaba con dignidad real en ocasiones formales importantes. Era en la comprensión silenciosa y profunda que florecía dentro de ella lentamente, en la comprensión inquebrantable de que su jornada entera de humillación y desesperación no había sido un accidente aleatorio o una desgracia, sino un camino necesario y significativo que había tenido que recorrer inevitablemente para volverse quien ella era verdaderamente destinada a ser. Con el tiempo, Clara comenzó a usar su posición no solo para vencer la resistencia de la sociedad, sino para hacer cambios reales en el ducado. Ella visitaba las cocinas y conversaba con los cocineros. Visitaba las áreas donde las criadas dormían y mejoraba las condiciones. Ella se recordaba de cada dolor, cada herida, cada humillación que había sufrido cuando era invisible, y rehusaba permitir que otras mujeres sufrieran de aquella forma bajo su techo. Cuando la señora Hartwell, la vieja ama de llaves que la había tratado con tanta frialdad, envejeció y se volvió frágil, Clara cuidó de ella personalmente, no como venganza, sino como compasión genuina. La mujer había expresado su arrepentimiento en sus últimos años, reconociendo que había juzgado a Clara injustamente. Clara perdonó completamente, porque había aprendido que cargar rabia era ser criada nuevamente, prisionera de circunstancias antiguas. Ella creó programas para educar a las hijas de criados y siervos, permitía que leyeran de su biblioteca, ofrecía oportunidades que ella nunca había tenido. Muchas de aquellas chicas se volvieron amas de llaves, profesoras, hasta propietarias de pequeños negocios con su ayuda. Cada una de ellas era una pequeña venganza contra un sistema que intentaba determinar el futuro basado en el nacimiento. Adrian observaba todo eso con admiración creciente. Un día, cuando estaba en su estudio, él le pidió que se sentara. «Estás transformando todo», dijo él. «Estás transformando mi ducado, mi reputación, mi vida. Cuando saliste de aquel baile en la noche en que nos conocimos, yo sentía que algo en mi vida había cambiado. Pero no sabía que tú serías la persona que me permitiría también ser redimido. Porque ves, yo también estaba condenado a vivir una vida medio vacía porque había sido herido. Tú me diste razón para amar nuevamente, razón para creer que la transformación es posible. Claro,
Clara oyó esas palabras y se dio cuenta de algo importante. Ella no era solo transformada por la jornada, ella también transformaba todo a su alrededor a través de esa jornada. Su poder no venía de su nuevo título, venía de su comprensión, venía de haber estado en los lugares más bajos y aún tener esperanza. Cuando miraba a Thomas mientras dormía pacíficamente en su cuna de madera trabajada con detalle y amor, cuando tocaba la mano de Adrian y sentía su dedicación constante renovada diariamente, su amor que había sido probado despiadadamente por las críticas implacables de una sociedad que no entendía o aceptaba verdaderamente su elección desafiante, cuando conversaba con siervos de la casa con una comprensión genuina de sus dificultades reales y sus sueños secretos, porque había estado verdaderamente en sus zapatos gastados, había cargado literalmente baldes de agua pesada, había pulido la plata que ahora usaba elegantemente en sus mesas de cena formal. Ella sabía con certeza absoluta que había sido traída a ese momento extraordinario por una serie de circunstancias que nunca parecerían accidentales para aquellos que no creían verdaderamente en la posibilidad real de transformación humana genuina. Un día, cuando Thomas tenía apenas 3 años, Clara lo llevó a conocer el ducado de forma diferente de lo que él lo conocería naturalmente. Ella lo llevó a las cocinas y le mostró dónde la comida era preparada. Le mostró a los criados que trabajaban duro y le susurró que ellos eran tan importantes como cualquier noble. Lo llevó a los cuartos donde las criadas dormían, cuartos apretados y simples, y le dijo que su madre había dormido en un cuarto como aquel. «Madre», preguntó Thomas con la inocencia de los niños, «¿por qué dormías en cuartos así?» Clara respiró hondo. «Porque mi trabajo era cuidar de los otros en este ducado», respondió con honestidad. «Mi trabajo era ser invisible, ser útil, ser silenciosa». «Pero tú no eres invisible», dijo Thomas, tocando su rostro con sus dedos pequeños. «Eres hermosa». Clara lloró en aquel momento, sosteniendo a su hijo pequeño, porque él había comprendido en su inocencia lo que la sociedad había fallado en comprender, que la invisibilidad era una ilusión. Ella había siempre sido valiosa, ella había siempre importado, el mundo era el que había fallado en verla. Hubo un momento significativo e inesperado, meses después de su coronación pública y reconocimiento general, cuando su madre finalmente apareció en las puertas del ducado. Clara no la había visto desde aquella noche en que huyó, temiendo que su desaparición hubiera llevado a su madre a sufrir aún más en las manos de su padre. Pero allí estaba ella, envejecida, con mechones de cabello blanco que Clara no recordaba haber visto antes, pero con los mismos ojos que Clara reconocería en cualquier lugar. La duquesa corría personalmente hacia sus aposentos para recibir a su madre, no a través de los protocolos de la casa, sino como hija. «Mi querida hija», dijo su madre, sus ojos llenándose de lágrimas, «lo conseguiste, conseguiste escapar». «Madre», respondió Clara, abriendo los brazos, «lo conseguimos, ambas lo conseguimos». Su madre se quedó en el ducado por los meses siguientes. Clara la integró a la vida aristocrática, a pesar de las censuras silenciosas. La madre de Clara no era duquesa, pero nadie tendría la audacia de cuestionar su presencia ahora. Y cuando la madre de Clara habló, las personas escuchaban, porque había una dignidad en ella que no podía ser negada, una dignidad que su hija había heredado. Una noche, su madre se sentó con ella y preguntó si Clara era feliz realmente. Clara pensó en la pregunta por un largo momento. «¿Feliz? A veces», respondió honestamente. «Pero más que felicidad, tengo paz y tengo significado. Tengo una vida que importa». Su madre besó su rostro y susurró que su padre había muerto 6 meses después de que Clara había partido, que él había perdido su riqueza, que había bebido hasta la muerte, que había muerto solo en una taberna sórdida. Clara no sintió alegría en eso, pero sintió alivio. La posibilidad de represalia había desaparecido. Ella estaba verdaderamente libre. Adrian estaba listo para expulsarlo inmediatamente y violentamente, para hacer a aquel hombre sufrir profundamente por las formas como había fallado y maltratado a la mujer que Adrian había escogido como su compañera de vida para siempre. Pero Clara pidió serenamente verlo completamente sola. Ella subió las escaleras de su nuevo hogar magnífico y resplandeciente, la mano de Adrian descansando gentilmente en la parte baja de su espalda, ofreciendo su apoyo silencioso pero constante e inquebrantable, y encaró calmadamente al hombre que había intentado venderla como si fuera ganado de granja, que había intentado determinar su futuro entero sin nunca pedirle su opinión genuina o respetar sus sentimientos legítimos. «Tú no me conoces», dijo ella con una voz firme como piedra sólida, cada palabra una declaración controlada y medida de su poder recién descubierto. El hombre que entró en esa puerta era alguien que estaba con hambre profunda y desesperada, con frío incómodo y penetrante, y que necesita desesperadamente esperanza y protección básica que tú nunca ofreciste.
Tú no ofreciste nada de eso a esa chica. Tú ofreciste apenas desesperación absoluta, apenas la promesa cruel de que mi cuerpo era una moneda de cambio, que mi valor intrínseco residía apenas en aquello que alguien pagaría por poseerme completamente y sin restricciones. Yo no soy aquella hija que perdiste aquella noche cuando me fui para salvar mi vida. Aquella hija murió en la noche en que intentaste venderme como un objeto sin voluntad. Lo que ves delante de ti ahora es alguien a quien la muerte dio a luz, una mujer que encontró su propia fuerza dentro de sí misma, su propia dignidad que nadie podría quitar, su propio camino que ella misma trazó a través de las circunstancias más difíciles y desafiantes imaginables. Puedes irte con un regalo sustancial que caerá en tu cuenta bancaria, porque estoy sinceramente agradecida por cada dolor que me causaste, porque cada uno de ellos me trajo aquí, a este lugar extraordinario y magnífico, a este hombre que me ve completamente y sin juicio, a este hijo que será criado en un hogar donde es verdaderamente amado y deseado. Tu brutalidad fue el portal a través del cual pasé para encontrar mi verdadera vida. Y así llegamos finalmente al punto donde Clara, que había entrado en aquella mansión como una criada invisible y sin importancia aparente, que había sido humillada profundamente por su origen de pobreza y su falta de importancia en el mundo de los privilegios, ahora caminaba por los mismos pasillos, con una corona resplandeciente en la cabeza y un propósito genuino en su corazón transformado. Ella había aprendido a través de su jornada extraordinaria que la vida de una mujer no es definida por dónde comienza, no es limitada por las circunstancias brutales de su nacimiento o por las expectativas que los otros imponen sobre ella de forma tan implacable, sino por cómo ella escoge continuar cuando el camino se vuelve imposible, cuando las personas a su alrededor dicen que es imposible, cuando todo a su alrededor sugiere que la derrota es inevitable. Había aprendido que la humillación puede ser la encrucijada que nos fuerza a escoger profundamente quién queremos ser, si continuaremos permitiendo que la vergüenza nos defina permanentemente o si nos levantaremos y nos redefiniremos a nosotras mismas radicalmente y con coraje. Y había aprendido que a veces, cuando rehusas vender tu alma, cuando mantienes la esperanza incluso cuando todo parece sin esperanza, cuando permites que el amor genuino te encuentre en el lugar más improbable posible, la vida tiene formas extraordinarias de reconocer ese coraje, de recompensarla generosamente, de confirmar que fuiste siempre digna, siempre valiosa, en el nivel más profundo y verdadero. En los años que siguieron, Clara se volvió una duquesa conocida no por su nacimiento, sino por sus acciones. Ella fue pionera en reformas que mejoraron las vidas de aquellos que trabajaban en las propiedades. Ella usó su influencia para abrir escuelas, para establecer casas de refugio para mujeres desamparadas, para crear oportunidades que ella nunca había tenido. Y todo eso era hecho con una gracia y humildad que la hacía aún más admirada. Otras mujeres de la sociedad comenzaron a buscarla no solo por curiosidad, sino porque ella representaba algo que ellas secretamente deseaban: libertad de ser quien realmente eran más allá del papel que la sociedad les había atribuido. Clara oía sus confesiones, sus frustraciones, sus deseos ocultos de más, y al oír, ella validaba la experiencia de cada una, porque había vivido en los dos lados del velo que separaba a la sociedad de sí misma. La relación de Clara con Adrian evolucionó también. Aquel patrón inicial de intimidad privada y rechazo público desapareció. Adrian la amaba públicamente, con orgullo evidente. Caminaba con ella en los jardines del ducado, la presentaba en reuniones políticas, valoraba sus consejos sobre asuntos que antes había discutido solo con lores. Y cuando ella lo miraba, ella veía a un hombre que había sido transformado tanto como ella había sido. ¿Qué fue lo que más te tocó en esta historia extraordinaria de transformación? Fue el momento en que Clara finalmente enfrentó a su padre con una fuerza y dignidad que él nunca había imaginado que ella poseía, aquel hombre que había intentado definirla por la humillación de su origen y venderla como propiedad. ¿O fue cuando ella descubrió que su invisibilidad había sido apenas una crisálida transformadora, un lugar donde ella podía transformarse en algo mucho mayor de lo que jamás había imaginado ser posible? O tal vez haya sido aquel instante en que ella se dio cuenta de que el amor verdadero la veía completamente, sin exigir que ella fuera invisible o que se disminuyera para ser aceptable por la sociedad. O fue cuando ella realizó que no era solo sobre su transformación personal, sino sobre cómo ella podía transformar la vida de otras mujeres a través de sus acciones y compasión. Menciona en los comentarios qué momento específico de la jornada transformadora de Clara resonó más profundamente en tu propio corazón personal. ¿Qué escena te dejó respirando pesadamente de emoción genuina? ¿Qué verdad dicha por Clara o vivida por ella resonó y resonó en tus propias experiencias de vida y en las heridas que cargas? Porque aquí, en este espacio sagrado y acogedor, aquí en este refugio que creamos juntas, no hay espacio para juicios vacíos o críticas destructivas de ningún tipo. Aquí hay apenas mujeres como tú y como yo, mujeres que entienden el peso profundo y devastador de la humillación, mujeres que saben exactamente lo que es ser invisibles
invisible a los ojos de aquellos que deberían vernos. Mujeres que descubrieron que no siempre donde comenzamos es donde terminaremos inevitablemente. Aquí tenemos espacio seguro y sin culpa para nuestras heridas más profundas y para nuestras victorias más brillantes, para nuestros miedos más escondidos y para nuestras esperanzas más silenciosas que nadie conoce. Gracias profundamente por estar aquí, por acompañarme hasta el final de esta jornada emocional y transformadora que es también la jornada de Clara, por permitir que ella y su historia de transformación profunda y extraordinaria tocaran tu corazón de formas que tal vez todavía estás procesando lentamente y con delicadeza. Eres siempre bienvenida en este espacio que también es tu refugio personal, tu puerto seguro donde no hay juicios, tu lugar de esperanza y de posibilidad sin fin, donde las mujeres como nosotras rehusamos ser definidas por lo que ya sufrimos y rehusamos permitir que las circunstancias del pasado determinen totalmente nuestro futuro. Años pasaron. Tomás creció en un ambiente donde era enseñado a respetar a todos los seres humanos independientemente de su origen. Él aprendió historia de su madre no a través de libros, sino a través de conversaciones genuinas sobre resiliencia, amor y transformación. Clara estaba segura de que él nunca se volvería un hombre que necesitaría reducir a otros para sentirse importante. Adrián envejeció al lado de Clara, y su amor, que había comenzado en un cuarto pequeño y permanecido oculto en los pasillos, se volvió público y permanente. Clara recibió reconocimiento de muchas partes del mundo por sus trabajos de caridad y sus reformas. Mujeres que habían sido criadas, que habían sido invisibles, que habían sido vendidas para matrimonios contra su voluntad, todas encontraban refugio en sus casas de caridad, educación en sus escuelas, oportunidades en sus instituciones. Su legado no era su título, sino las vidas que había transformado. Cuando finalmente fue llamada a revisitar la ciudad donde todo había comenzado, donde había conocido a Adrián por la primera vez, Clara caminó por los mismos pasillos del ducado con una diferencia fundamental. Ella no era más una criada, pero tampoco había dejado de ser criada en su corazón. Porque ser criada ella había aprendido no era sobre limpieza o servicio humilde, era sobre comprensión, era sobre empatía, era sobre saber que cada persona tiene valor. Clara cargaba esa lección con ella donde quiera que fuera. Una joven criada, observándola pasar, susurró a su compañera: ¿Sabes quién es ella? Sí, respondió la otra criada con una sonrisa pequeña. Ella es una de nosotras que consiguió escapar. Pero no, pensaba la primera criada, observando el modo como Clara sonrió para ellas, como reconoció su existencia cuando nadie más lo haría. Ella es una de nosotras que volvió. Y esa tal vez fuera la transformación más profunda de todas. No que Clara se había vuelto alguien diferente, sino que ella se había vuelto completa, totalmente ella misma. La historia de Clara no es solo una historia sobre romance o ascensión social. Es una historia sobre reconocimiento. Es una historia sobre una mujer que llegó a comprender, a lo largo de su jornada, que el valor que ella buscaba en los ojos de los otros ya había existido dentro de ella todo el tiempo. Cuando Adrián finalmente la vio, él no creó su valor. Él meramente confirmó lo que ya era verdadero. Y esa es la razón por la cual esta historia importa. No porque un duque se dio cuenta de que una criada era especial, sino porque una mujer se dio cuenta de que ser criada no disminuía su valor, que haber nacido pobre no determinaba su destino, que ser invisible no significaba ser invisible. Significa apenas que el mundo todavía no había abierto sus ojos completamente para verla. Cuando lees la historia de Clara, cuando tus ojos pasan por las palabras de su jornada, quiero que te des cuenta de algo importante. La transformación de ella no era imposible, no era mágica, era apenas el resultado de una mujer que rehusó aceptar la verdad que le fue dicha sobre sí misma. Una mujer que mantuvo esperanza incluso cuando todo a su alrededor susurraba desesperanza. Una mujer que creyó que ella merecía más, incluso cuando nadie más creía. Y tú mereces eso también, sea cual sea la situación en que estás ahora, sea cual sea la etiqueta que te fue colocada, sea cual sea la humillación que estás cargando. Sabe que no eres definida por eso. Eres aquella mujer que puede reescribir su historia. Eres aquella mujer que puede transformar su vida. Eres digna, siempre lo fuiste. Hay una escena que a Clara le gustaba rememorar cuando visitaba la biblioteca del ducado. Era aquella primera vez que Adrián había pedido que ella limpiara sus libros mientras él leía. En aquel día, ella se había sentido invisible, como siempre, pero su corazón había sentido algo diferente. Una pequeña vibración de esperanza, un susurro silencioso de posibilidad. ¿Saben? Ella solía decir a las jóvenes mujeres que visitaban el ducado que incluso cuando te sientes completamente perdida, cuando el mundo a tu alrededor parece estar conspirando contra ti, hay siempre aquel pequeño momento donde algo dentro de ti se da cuenta de que mereces más,
que eres más. Y es en aquel momento que la transformación comienza. No cuando las circunstancias cambian, no cuando alguien más reconoce tu valor, sino cuando tú, en tu corazón más profundo, finalmente reconoces el tuyo propio. Su jornada no fue fácil. Ella había sufrido, había llorado, se había cuestionado si todo el dolor era válido, si la vida que ahora vivía compensaba los años que pasó invisible, pero su respuesta era siempre la misma: sí, porque cuando sufres, cuando eres probada, cuando eres forzada a enfrentar tus propias debilidades y aún así escoges continuar, te vuelves algo extraordinario, te vuelves resiliente, te vuelves sabia, te vuelves verdaderamente valiosa. Y ese es el mensaje que Clara gustaría de compartir con cada mujer que lee su historia. No importa de dónde viniste, no importa quién te dijo que nunca serías nada, no importa cuántas veces fuiste humillada o invisible, tu valor es inherente, tu dignidad es inviolable y tu jornada, por más difícil que sea, es tu historia de transformación esperando para ser escrita. Cuando Adrian y Clara envejecieron juntos, cuando el tiempo comenzó a marcar sus rostros con líneas que contaban historias de amor, sacrificio y transformación, ellos frecuentemente reflexionaban sobre aquella primera noche en el baile. Adrian le gustaba rememorar el momento en que la había visto, aquella primera mirada que cambió todo. A Clara le gustaba rememorar el terror que había sentido, pero también el coraje, cómo había confiado en sí misma y en un extraño cuando todo en ella gritaba para desconfiar. ¿Sabes?, dijo Adrian una noche, mientras ambos observaban la puesta de sol en los jardines del ducado, que nunca dejaste de ser criada. Clara sonrió. Lo sé, respondió, pero aprendí que ser criada no significa ser menor, significa comprender, significa servir con propósito. Y ella pasó adelante ese conocimiento a través de su trabajo, a través de sus instituciones, a través del modo como crió a su hijo, a través de cada interacción que tenía con mujeres que todavía estaban en sus propios momentos de oscuridad, esperando por su propia transformación. La historia de Clara no termina con el baile, no termina con el matrimonio, no termina con la coronación, termina con un legado de mujeres transformadas, de vidas salvaguardadas, de esperanza cultivada donde antes había apenas desesperación. Termina con la comprensión de que la transformación es posible, de que la dignidad no puede ser quitada, de que el valor es algo que cargas dentro de ti, no algo que otro te da. Y es esa verdad, por encima de todo, que debes llevar contigo cuando cierres los ojos al final de este video: que eres valiosa, que eres digna, que tu jornada importa, y que no importa por cuánto tiempo hayas sido invisible, hay siempre una posibilidad de ser verdaderamente vista.